Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cava en Casa. Es nuestro primer video de Cava en Casa. Es nuestra primera oportunidad de poder llegar a todas las casas de ustedes. Bienvenidos todos los campus que están viéndonos, a todos los amigos que nos están agregando, que se están agregando a este proyecto de Cava en Casa. Pues estamos haciendo esto por la disposición de la cuarentena, de esta contingencia. Y sabemos que es pasajero, pero tuvimos que dar el paso, sabíamos que este paso lo teníamos que dar y pues es el momento en el que Dios nos llevó de la mano, o nos empujó más bien a poder dar este paso. Pues gracias a Dios, entonces ya podemos tener otro medio más por el cual poder llegar a ti, a donde quiera que estés, a los campus que no pueden venir los domingos o los días de reunión a la iglesia, que no pueden estar aquí, por ejemplo, toda la gente de Huitzuco no puede estar viniendo, o Mazatepec, el campus de Puente de Ixtla, no todos pueden venir, pero no, pues mediante esto vamos a poder llegar a tu casa, vamos a poder llegar a tus amigos, vamos a poder llegar a más lugares, incluso en otros estados y en otras partes de América Latina. Bueno, pues otra vez te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Este es un momento bien especial porque sabemos que es el tiempo en el que Dios está tratando con nosotros. Es el tiempo en el que Dios está tratando con nuestra paciencia, uno de los frutos del Espíritu Santo, nuestro dominio propio. Yo sé que tener a los chiquitos en la casa muchas veces es un poco complicado el tener todo el día al esposo, a la esposa, ¿verdad? Sí, es un poquito. Yo sé que Dios va a tratar con el fruto del Espíritu. Dios nos ha estado hablando que va a desarrollarlo, va a hacerlo crecer. Y es buen momento para que lo podamos, para que podamos añadir un poco más de este fruto, más fuerza. Pues yo hoy quiero hablarte acerca de la paz, de la paz de Dios. Hay una situación en la Biblia cuando Jesús llega con sus discípulos. Está justo en Juan 20:23. Juan 20 es uno de mis pasajes preferidos más porque se encuentra cuando Jesús tiene un reencuentro con sus amigos. Es cuando los amigos de Jesús están extrañándolo, están todos choqueados por lo que acaba de pasar. Y, y Jesús se encuentra con ellos en un modo muy especial. Juan, el capítulo 20, versículo 23, dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. ¿Okay? Está mencionando algo muy, muy fuerte, por lo cual fue Jesús criticado. Jesús fue criticado y decían: ¿cómo se atreve este tipo a perdonar los pecados de la gente? ¿Se acuerdan cuando llegó el paralítico? Él le dice: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o decirle que se pare y camine? Y todos estaban en una controversia y dicen: bueno, dice Jesús, pues te perdono tus pecados, y levántate y camina, para que vieran que él tenía el poder absoluto. Y ese poder absoluto lo está dejando en este momento, le está diciendo: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Estos últimos años aquí en Cava, dentro de la congregación y fuera de la congregación, cuando hemos salido a orar por personas y hemos hecho eventos foráneos, hemos visto tantos milagros, tantas señales, tantas maravillas. Dios ha estado actuando dentro de la iglesia, de la construcción, pero también fuera, juntamente con la iglesia y a través de la iglesia. Y precisamente estamos haciendo esto porque sabemos que la iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, y en donde estés estamos haciendo iglesia. Y no solamente cuando nos sentamos como ahorita y nos sentamos a platicar acerca de la palabra de Dios, sino también cuando nosotros estamos actuando. En todo lo que hagas, tú estás haciendo iglesia. Si estás caminando, estás haciendo iglesia. Si estás trabajando, estás haciendo iglesia. Si estás en el gym, estás haciendo iglesia. Si estás en la casa, estás haciendo iglesia. En la escuela, etcétera, etcétera. Y Dios ha estado haciendo
grandes señales y milagros y maravillas. Porque Dios ha estado derramando de su poder y de su gracia a través de esto. Pero hay un milagro tan grande, tan grande, que ni siquiera una resurrección de muerte como la de Lázaro a vida puede compararse con este milagro. Y es el milagro de poder tener una vida eterna con Cristo. Y yo no puedo pensar en un milagro más grande que este, que perdonar los pecados, que llevarnos al cielo, que prepararnos un lugar donde Él ha vivido desde siempre y para ti y para mí, y llevarnos a ese lugar junto con el Padre, junto con todas las criaturas celestiales, junto con todo lo que hay en el cielo para disfrutar la presencia del Señor. Pero este milagro tan grande que es la salvación, es un milagro que ocasiona lo que nosotros podemos llamar avivamiento. Así que cuando Jesús les dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Está diciendo, hey, ustedes pueden llevar a salvación a la gente. Ustedes no tienen que estarse quietos. Así que ahora en esta cuarentena, ¿sí?, en este encierro forzoso que tenemos, en obediencia, no por temor, no por miedo, porque somos una iglesia valiente, ¿sí? Hola, ¿sí? Somos una iglesia valiente, y yo creo que este encierro voluntario, ¿sí?, no solamente es para crecimiento tuyo, sino para crecimiento del reino de Dios. Porque podemos hacer esto mismo que estamos haciendo ahorita, poder llegar a otras personas a través de estos medios, a tus vecinos, a la gente que está temerosa. Y yo quiero decirte en qué momento fue dicho esto, en qué momento dijo esto Jesús a sus amigos, a sus discípulos. Y quiero entonces leerte unos versículos anteriores para que puedas ver el contexto de este versículo. Tal vez puedes decir, wow, y te puedes emocionar y decir, vamos a hacer una campaña evangelística y vamos a llevar a todos a que se rindan a Dios y que puedan ser perdonados sus pecados. Pero quiero explicarte el contexto de lo que Jesús, del momento en el que Jesús les estaba diciendo esto. Y está en los versículos desde el 19, yo te leí el 23. Y el 19 dice, ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. Estaban con las puertas bien cerradas y ellos estaban escondidos porque estaban teniendo miedo de los líderes judíos. Y de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Fue su primer frase cuando todos estaban temerosos. ¿Te imaginas? Tienen la puerta cerrada para que no los vean los judíos, los líderes judíos, y están encerrados. No sé de qué estaban hablando. Tal vez estaban hablando de Jesús. Yo pienso que estaban hablando de Jesús porque Jesús estaba cumpliendo su promesa, que cuando dijo que donde estén 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, Él iba a estar en medio. Y yo pienso que estaban hablando de Jesús. Tal vez decían, ¿te acuerdas de Jesús? ¿Te acuerdas cuando caminábamos? Y entre lágrimas, risas, nostalgia, ellos estaban ahí, y de repente, escondidos, temerosos, se aparece, ¡boom!, se aparece Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Se les aparece en medio y dice que les comenzó a hablar. Y dice versículo 20, mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Dice que ellos, hasta que vieron sus manos, Él estaba hablándoles, vieron su costado. Dice que ellos se llenaban de alegría de ver a su Señor, a su amigo. 21. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces este versículo es increíble. Este versículo de la pasión que Jesús tenía con sus amigos y por sus amigos, y de estar cumpliendo su promesa, se adelantó aún a la promesa del Espíritu Santo. Y dice versículo 22, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Versículo 23, si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados.
No sé si te diste cuenta el contexto de este versículo. El contexto de este versículo es algo parecido a lo que estamos viviendo hoy. Ellos estaban encerrados. Ellos tenían que estar en su casa. Ellos tenían miedo, no solamente de una gripe o de un coronavirus o de una gripe aviar o de un parvovirus o como le quieras decir. No solamente de eso estaban escondiéndose y huyendo. Ellos estaban huyendo de una muerte segura. Ellos estaban huyendo de ser encarcelados, golpeados, de ser separados de sus hijos, de ser torturados para que ellos negaran la fe que tenían en Jesús. Ellos tenían un miedo real. Ellos tenían un miedo el cual los aislaba, lo cual estaban encerrados. Y así como hoy está mucha gente encerrada, así como hoy está mucha gente paniqueada por este asunto del COVID-19, así estaban ellos. Entonces Jesús entró y se puso en medio de ellos. Él se puso en medio de ellos, no se puso ni delante, no se puso a un lado, no se puso detrás. Él en medio de la situación que ellos estaban viviendo, eso significa, Él tomó el control de la situación. Él tomó el control y les dijo, la primera frase que les dijo, no llegó y les dijo, ¿cómo están, amigos? ¿Qué hacen? Ay, los veo tristes. No, la primera frase que Él les dijo en este encierro, en esta cuarentena de miedo, en este aislamiento de temor, fue, la paz sea con ustedes. Y la segunda vez les dijo lo mismo, la paz sea con ustedes, pero les añade, así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y creo que esa es una palabra para ti. Creo que esa es una palabra para este momento. La paz. La paz sea con ustedes. La paz tiene que estar viviendo en nosotros. La paz tiene que respirarse en nuestra casa. La paz tiene que respirarse en donde tú estás. Porque Jesús está en medio de tu situación. Hoy mismo se está apareciendo en medio. Está tomando el control de tu situación. Así que lo que debe de predominar en esta cuarentena es la paz. La paz no significa el estar acostado todo el día frente a Netflix y estar viendo series o estar acostado y comiendo palomitas y a que pase esto. No, eso no es la paz. Él les dice la segunda vez, le añade, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió. Y esto está interesante, porque ellos estaban encerrados. Y le estaba diciendo, hey, no, yo estoy aquí en medio porque ustedes saben, ustedes me vieron y saben que el Padre me envió. Y estoy aquí en medio de ustedes para decirles lo mismo que me dijo mi Padre en el cielo. Hace 33 años, cuando yo iba a venir aquí a la tierra, me dijo mi Padre, lleva la paz en medio de los hombres. Esa fue la voluntad de Dios, que cuando viniera Jesús trajera la paz. Por eso es que cuando Jesús se apareció a sus amigos les dijo, la paz sea con ustedes. Y como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué lo envió el Padre a la tierra? Él es el príncipe de paz. El Padre envió a Jesús. Envió a Jesús para que trajera la paz a los hombres. Ese es Shalom, la paz de Dios. Entonces, cuando Él dice, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Sabes qué nos está delegando para esta cuarentena? ¿Sabes qué nos está delegando para este encierro? ¿Sabes qué nos está delegando para este momento de crisis emocional? Nos está delegando el que seamos portadores de la paz y que nos veamos así como se vio Jesús, que mostremos nuestras manos, que mostremos nuestro costado, que hablemos y que digamos, la paz está aquí. Y entonces la gente va a poder llegar a Cristo. Por eso es que llega hasta el versículo 23 cuando dice, el 22 cuando dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Tú y yo, en donde quiera que estemos, necesitamos plantar el reino de Dios. Necesitamos ser personas del reino.
Y como en Romanos 14, 17, y te lo voy a leer en dos versiones, la primera está en una traducción viviente, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de alegría y de alegría en el Espíritu Santo. Perdón, bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Dice, porque el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. Tal vez estás encerrado, o tal vez ni siquiera estás encerrado, estás tratando de ganarte día a día, porque pues, muchos de nosotros no podremos encerrarnos, algunos sí, algunos no, estamos viviendo día a día, pero lo que está diciendo aquí, que ni siquiera es eso lo que haces día a día para ganarte el sustento, o ni siquiera es lo que de disfrutar. El reino de Dios no es disfrutar lo que ya ganaste. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En esta versión de Reina Valera es: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y según estos versículos, lo uno no viene sin lo otro. La paz, el reino de Dios, la salvación, que es la redención de los pecados, nada de esto es posible sin el Espíritu Santo. Por eso yo te invito a que en este tiempo tú puedas tener un encuentro con el Espíritu Santo. A que tú puedas tener un tiempo de no solamente de leer tu Biblia, no solamente de entonar algunas alabanzas, no solamente de orar, sino tener un tiempo y llenarte del Espíritu Santo. La paz no va a proceder o no va a ser tal cual Dios quiere que sea en ti si no está el Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo nos fue dejado por nuestro Señor Jesucristo para que pudiéramos ser productivos, para que pudiéramos llevar fruto. Y uno de esos frutos del Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo, es paz. Así que, Cava, yo te invito a que no solamente vivas en paz y vivas una paz que el mundo no entiende, que el mundo no puede dar en tu casa, sino que también seas portador y seas aquel que pueda extender el reino de Dios, pueda extender la salvación, pueda extender este avivamiento que estamos comenzando a vivir, ¿sí? Sino también extiendas el vivir en la paz sobrenatural que solamente el Espíritu Santo te puede dar. Amigos, los que nos están viendo y que todavía hoy no conocen esta paz del Señor, o que no has entregado tu vida al Señor Jesús, yo quiero invitarte a que todo lo que he hablado acerca de la palabra, todo lo que he hablado en esta reflexión de esta palabra, puedas tenerla tú también. Así como muchos de los que estamos en Cava, así como el amigo que te envió este mensaje, este video, que te conectó con este video, a mí me gustaría que tú pudieras tener esta misma paz. Hey, el pánico, el miedo, la histeria colectiva es el peor virus, es todavía peor que lo que estamos viviendo hoy. Pero el perfecto amor de Dios, la paz de Dios, el shalom de Jesús, ese echa fuera todo temor. Y si tú quieres vivir fuera de todo temor, yo quisiera llevarte a una oración, quisiera que la repitieras conmigo y quisiera que pudieras disfrutar esta paz que el mundo no entiende. Tal vez ahorita mismo no lo entiendes. Dices, ¿cómo pueden vivir en paz si estamos en una cuarentena y en un virus tan rápido que se puede propagar y que puede ser mortal en algunas personas? Yo quiero invitarte a que hagas esta oración y a que puedas entender la paz en la que hoy podemos vivir como hijos de Dios. Sí, así que voy a pedir que repitas esta oración después de mí, amigo, amiga, y que puedas hacerlo con todo tu corazón ahí desde tu casa y puedas reflexionar esta oración y puedas reflexionar en la paz de Cristo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí puedes cerrar tus ojos, si no, no te preocupes. Simplemente repite esta oración después de mí. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que vengas a mi vida.
Te invito a que te posiciones en medio de mi situación. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por no creer en ti. Te pido perdón por no vivir en esta paz que tú solamente das. Ahora, Señor Jesús, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey, como mi Príncipe de paz. Acepto que me hagas hijo de Dios. Acepto tu salvación. Acepto tu cuidado. Acepto el cielo. Gracias, Cristo, porque me has perdonado los pecados, porque me has hecho hijo de Dios, porque me has dado salvación, porque me has dado esta paz y porque has escuchado mi oración. Amén. Dios te bendiga, amigo, amiga. Dios los bendiga, iglesia. Dios los bendiga, Cava, a todos los campus, a toda la gente que está y que participa de esto. Muchas gracias por dejarnos entrar en su casa. Nos vemos. Bye, bye.